es esa gloria de la radio. Pero arquitecto, pues qué bueno, el día que quieras nos vamos, les digo yo, de pata de perro, y ya no lo tengo que hacer solo. Ahí en la casa todos agarran la mochila, tú irás y agarras la tuya. Pero el Cebetis número 75, antes de ser Cebetis, ¿cómo arranca esta historia? Es una historia que hoy podríamos decir hasta... Es una historia romántica de la ciudad, es una historia para recordar a grandes personajes, a un momento histórico de la ciudad. Evidentemente que hablar de 1974 en nuestra ciudad, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional como de México, pues es hablar de otro momento histórico, que hoy vivimos situaciones totalmente diferentes. Pero en aquel tiempo todo empieza un 26 de enero de 1974 en la Casa de Visitas, en una gira de trabajo del licenciado Luis Echeverría Álvarez, que entonces era el presidente de México. Ahí estábamos un grupo de estudiantes, nos llevaron de la ETI 20, hoy Escuela Secundaria Técnica número 4, nos llevaron y pues ahí fuimos, nosotros no, pues éramos... No sabían ni a qué, pues nos llevaban a un acto y porque tenían una reunión de trabajo ahí un meeting, un acto ahí en la Casa de Visitas, y pues desde la entrada estábamos nosotros los estudiantes de la secundaria haciendo valla para que entrara la gente, y yo creo que allí fue clave la figura del profesor Herón Gallegos Colín. Él era el director de la secundaria, y yo supongo que fue una petición al presidente. Nos pusieron una manta que decía, pedimos CECIT, en aquel entonces se llamaba NACIT, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que era un proyecto educativo de educación media superior. Bachillerato. Sí, muy propio de Luis Echeverría Álvarez. Yo creo que se hicieron CECITes, no sé, en todo México, y los institutos tecnológicos regionales también tuvieron un gran impacto en esa época. La historia dice que tal vez el sexenio 70-76 tuvo un desarrollo educativo impresionante. Yo creo que es el mejor sexenio en materia educativa de este país. Ahí me cae muy bien Luis Echeverría Álvarez, y desde luego, las condiciones políticas y se hablan muchas cosas de lo que pasaba entonces, pero para mí, solo por la creación y existencia del Cebetis, no, pues yo soy admirador de Luis Echeverría Álvarez, porque entonces nos ve en la entrada y nos pregunta. Yo era el presidente de la sociedad de alumnos de la secundaria, y nos pregunta que le llama la atención lo del CECIT, que era totalmente de acuerdo con sus políticas educativas, y nos dice, a ver, jóvenes, ¿qué es eso de un CECIT? Ya nos habían, pues, preparado, adiestrado el profesor Herón Gallegos Colín y otros maestros de la secundaria, como el maestro Carlos Soto Rodríguez. Entonces, como que ya estábamos preparados, ya nos habían dicho, miren, es que es una prepa, es un bachillerato doble, pueden estudiar la prepa y luego seguir estudiando, pero también pueden obtener una carrera con título. Y aquí, pues, lo más elevado que teníamos en la ciudad era la secundaria. Nada más. Y entonces le decimos nosotros a Luis Echeverría, pues es esto y esto, y él se queda sorprendido. Entonces, ¿quieren un CECIT? Sí. El secretario de Educación Pública era el ingeniero Víctor Bravo Aguja, pero no venía en la gira, pero venía el subsecretario de Educación Media y Superior, Héctor Mayagoitia Domínguez, que fue gobernador de Nuevo León, que después también estuvo en diferentes lugares, era un político importante en el país, y le habla y le dice, Héctor, ven. Sí, señor presidente. Le dice, mira, estos muchachos quieren un CECIT. Quiero que en septiembre esté funcionando un CECIT aquí. ¿Cuánto dura? ¿En qué hacen la petición y qué se inaugura? Bueno, esa petición, fue el 26 de enero del 74, y el primer día de clases fue el 15 de octubre del mismo año del 74, pero en medio es una telenovela, es una tragicomedia,
Porque, ¿Por qué? porque nosotros, después de esa decisión presidencial, en esa época en que éramos el país de un solo hombre, donde el señor presidente de la República, así eran, él tomaba las decisiones, Ahorita también. Sí, sí, también igual. más o menos así. Pero del PRI duró mucho tiempo esa costumbre. Así es. Y podemos verlo muy mal o muy bien en el pasado y en el presente, Sí, pero depende cómo te así va la son feria, ¿no? Pero es la realidad. es la Exacto. realidad. Y entonces pues ya se decidió, vino febrero, marzo, abril, mayo, junio, y pues no había Nada. noticias de nada. Y yo era un estudiante común y corriente, pues yo qué iba a saber o andar preguntando, yo no conocía Oye, ¿cómo ves? nada. Hasta que empieza el run run en la ciudad de que se iba a abrir un CECIT en San Miguel de Allende. Pero aquí no había noticias. Allá ellos empezó a ver movimientos desde mayo, junio, publicidad y hasta hacer el edificio, y aquí no. Entonces pues ya nos empezamos a preguntar cosas, y otra vez el profesor Herón Gallegos Colín, clave fundamental para que se lograra el CBETIS 75 actual. El 11 de julio de 1974, de ese año, en la ETI, en la secundaria, en la parte de atrás, a un lado de una de las canchas de fútbol, la cancha pequeña, porque en la cancha grande de fútbol es donde hoy está el CBETIS 75. En esa cancha pequeña se inauguró, y ahí están las fotografías, y Sí, está la manta, sí. y ahí está la piedra en el patio principal del CBETIS 75. La primera piedra, ese día pusieron la primera piedra del CBETIS, del CECIT, el 11 de julio de 1974, y estaba el gobernador del estado. Julio. Sí, No, de no. Luis Humberto Ducón Gamba, ¿De cuál? Sí, San Luis de la Paz. de San Luis de la Paz. Entonces, pues ya todo el mundo ya se va a hacer, ya la construcción, pero internamente el profesor Herón Gallegos Colín le comentó a algunos profesores, nos comentó, señores, eso no es cierto. Esto es una ampliación de la secundaria. Ella lo sabía. Y yo creo que entre otras cosas que hizo el profesor Herón Gallegos Colín, esa de darnos la información, la verdad sobre lo que estaba sucediendo, tal vez fue su principal pecado académico, político, y que le valió castigos. Para el siguiente ciclo escolar terminó en Torreón. Fue castigado él. Pero esta información que da uno de los profesores, Carlos Soto Rodríguez, retoma la información, y entonces, junto con los alumnos y con padres de Los familia, papás, sí. con padres de familia, y yo era el presidente de la sociedad de alumnos, y pues yo les puedo decir que, oigan, a mis 16 años, pues No, pues. y él me empieza, mira, las cosas están así, total que se forma un verdadero movimiento político, social, y de padres de familia, pero sobre todo las mamás, las mamás, mujeres que vale la pena recordar, y nos lleva a dialogar con diferentes instancias, con el director de Educación Pública del Estado, con el gobernador. Yo tuve un enfrentamiento, yo personalmente, en la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre del 74, y bueno, ahora yo mismo me digo, Daniel, eras majadero, pues sí, yo era muy impetuoso y majadero, pues sí, pero yo le dije allí en la Alhóndiga, es usted un mentiroso, usted los está engañando. Él, como era de San Luis de la Paz, él en su proyecto tenía el norte del estado, que siempre ha sido una zona de bajo desarrollo, pero él, por ser de San Luis de la Paz, tenía un proyecto educativo y en todas las áreas para elevar el nivel de vida del norte del estado, por supuesto, teniendo como centro geográfico, económico, educativo, San Luis de la Paz. Claro, su tierra. En todo el norte del estado se hicieron escuelas tecnológicas agropecuarias, ETAs. La ETA. Y en San Luis de la Paz se hizo un CEBETAS. El CEBETA. Para atraer a los muchachos. Uh-huh. Y con la orden de Luis Echeverría Álvarez de que se hiciera un CECIT aquí en Dolores, que es más centro geográfico del norte del estado,
se rompía el proyecto educativo de Luis H. Ducó en Gamba. Entonces, pues suponemos y especulamos que él metió Él lo mucho las detuvo. manos, sí, Él lo detuvo. y simplemente lo pasó unos cuantos kilómetros más allá a San Miguel de Allende. Y a mí personalmente me lo dijo él, me lo dijo el director de Educación Pública: muchachos, son 30 kilómetros, les vamos a dar una beca, les vamos a proponer. Bueno, esta historia que tiene muchas aristas y que tiene muchos actores, Sí, yo creo que esa es la razón por la cual, en coordinación con el actual director del CEBETES, el ingeniero José Cristóbal Pérez Muñiz, estamos organizando una serie de conferencias para escuchar a los diferentes actores. El hijo del profesor Herón Gallegos Colín nos hablará de su intervención, nos hablarán hijos de las mamás que intervinieron, vamos ya confirmada la participación de Román de la Cruz Pedraza, el Cartero, que lo conocíamos. el cartero. Ahí anda don Román que en tiene bicicleta. 91 años y está vivo, Sí. en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Ya nos confirmó, él nos va a hablar porque él fue uno de los claves. Por supuesto que también esperamos la intervención de algunos otros cercanos a Carlos Soto Rodríguez, el profesor, que en mi opinión fue el líder central del movimiento abierto, frontal y hasta Sí, físico. de confrontación. Él era, sin menospreciar y sin ignorar la participación del profesor Herón Gallegos Colín, que fue fundamental. Él no era de esta manera de actuar, pero si no nos informa él, esto se hubiera quedado pasivo. Entonces, escucharemos eso y ahí Vamos a hacer un compromiso. CEBETIS es una parte súper importante en la historia educativa de esta ciudad. De la región. Y de la región, Sí. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, vamos a programar una serie de entrevistas porque hay mucho que contar y hay versiones de muchas personas que participaron, y vamos a ir contando la historia poco a poco para que la gente sepa cómo se llegó a concluir con este proyecto, a pesar del gobernador Duquesne, que de malos recuerdos, y que la gente sepa cómo se integró este proyecto para el beneficio de todos los estudiantes hasta la fecha. Sí. De los muchachos de aquí, de la Cuna de la Independencia. Arquitecto, le agradecemos su presencia y pues no decimos adiós, sino decimos hasta pronto, para que nos pongamos de acuerdo en uno de estos días que podamos reunirnos y agendar una serie de entrevistas. Claro que sí, pues agradecemos. Yo en lo personal, y yo diría que me atrevería a decir que pues a nombre de la comunidad presente histórica del CEBETIS 75, pues por su apoyo y su disposición a abrir los micrófonos de esta importante radiodifusora, y pues es por el bien de la comunidad. Así es. Vamos a un corte y regresamos.